Hola gente bonita, bienvenidos a mi canal de Fioriarte. El día de hoy les traigo un tutorial para hacer una calva utilizando papel vinipel o también papel chicle como es conocido. Lo primero que hago es preparar el cabello, entonces utilizo una base de crema de peinar o acondicionador que permita que haya una humedad en el cabello para cuando pongamos el papel se adhiera muy fácilmente. Entonces primero lo aplico y luego recojo el cabello, me peino pues para que quede también plano un poco el cabello para que no se note pues cuando apliquemos el papel. Me hago una cola, bueno, un moñito, como le dicen así, o una cebollita. Entonces lo que ahora vamos a hacer es utilizar pegante en barra o también conocido como Pegastick, que eso es una marca, pero pueden funcionar cualquier marca. Esta marca yo la conseguí en el de uno y es muy buena, entonces vamos a aplicar una capa fina en la parte en donde va a conectarse un poco la calva, ¿cierto? Donde va a desaparecer nuestro cabello y va a conectarse el papel. Entonces vamos a aplicar esa capa para cuando pongamos el papel se adhiera a esa parte y no se empiece a deslizar hacia atrás, empieza a correr y se empiecen a ver imperfectos en la calva. Luego tomamos el papel vinipel o el papel chicle y yo lo que normalmente hago es sacar una tira larguita con el fin de que me quede el bordecito de abajo, en la parte donde se finaliza el papel, lisa y que no se recoja, para que esa parte sea en donde yo voy a pegar primeramente mi frente. Entonces aquí suavemente lo voy acercando a mi rostro y lo jalo hacia atrás y ahí suavemente entonces con una mano sostengo el papel y con la otra empiezo a correr un poco el papel hacia el otro lado, hacia el otro extremo, o sea, los cruzo para envolver varias veces la cabeza con el papel vinipel, ¿cierto? Aquí lo que yo hice fue tratar de que este borde que conecta y que se ve en la parte delantera no se hicieran grumos, no se recogiera, porque así es mucho más complejo que la cabeza se vea lisa. Entonces lo que hice al final fue que la última vuelta con el papel que hice para envolver la cabeza cubriera todas las otras vueltas que hice para que ese borde que tenía el principio de la segunda, de la primera vuelta, de la segunda, no se notara, ¿cierto? Y quedara liso la conexión entre el papel y la piel del rostro para que funcionara súper bien. Entonces así quedó. Lo que hago es cortar el papel y llevar el papel, la idea es que quede larguito, se corte para que no se note lateralmente y llevar ese papel a la parte de atrás. Aquí lo que normalmente se hace es jalar un poquito de forma contraria el papel por si tiene alguna arruguita, entonces esa arruga se estire. Tampoco ejercer tanta fuerza porque puede que se zafe, se rompa, pero aquí ya quedó súper bien nuestra capa de papel vinipel para hacer la calva. Entonces así quedó. Bueno, ahora, lo que yo he aprendido con el tiempo, después de hacer varias calvas de vinipel, es que a veces cuando uno pinta sobre el mismo papel, como que depende del tipo de maquillaje, se corre. Cuando es maquillaje oleoso, se corre, o sea, se ve, obviamente porque es un plástico, no se adhiere. Entonces lo que yo he aprendido es aplicar una capa o dos de látex sobre el papel para que eso permita que el color que vayamos a aplicar y el tipo de maquillaje que vayamos a aplicar se adhiera muy bien al papel. Entonces aquí yo empecé a aplicar un poquito de látex. Obviamente cuando se manipula el látex hay que tener muchísimo cuidado. Primero tener muy buena ventilación porque igual el látex tiene un olor demasiado fuerte a amoníaco y también puede generar que a uno le dé mareo. Antes de utilizar el látex hay que hacer una prueba de alergia porque muchas veces a veces somos alérgicos aunque no lo sepamos. Bueno, entonces ya se secó látex y entonces lo que yo empecé a hacer fue hacer un huequito pequeño para que salieran las orejas, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice así? Porque si yo cortaba directamente el papel para hacer la silueta de la oreja con el papel, pues obviamente el papel se iba a dañar, se iba a estropear la calva porque no hay una fuerza que ejerza lateralmente
en la calva, entonces ahí quedaría pues como un gorro grande, suelto. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es cortar con una tijerita los bordes para que se vean mucho más lisos y más bonitos. Y lo que hago es en esos bordes aplicar una capita, unas 2 o 3 capitas de látex para que se conecte pues como ese borde, aunque no se note mucho, para que cuando llegamos el maquillaje se vea prolijo, se vea liso y no se vean los bordes. Como el maquillaje que estoy haciendo en este video, que en estos días se los voy a compartir, también necesitaba ocultar las cejas, entonces también les traje ese tip para ocultar las cejas. Entonces nuevamente utilizamos el pegante en barra, aplicamos el pegante en todas las direcciones para que el pelo de la ceja quede súper cubierto de pegante, para cuando lo vayamos a peinar quede pegado al rostro y no se empiece a levantar, no nos quede aire, no nos queden espacios sin pegante. Ahora cogemos un cepillo para peinar cejas y vamos a peinar la ceja hacia arriba, ¿cierto? Normalmente yo hago 3 capas de pegante, pero espero entre cada capa que se sequen todos, y eso permite que las cejas se oculten muy bien, y más si las cejas son como las mías, que tienen el vellito muy grueso y que tiende a notarse demasiado. Entonces aquí ya estamos esperando que se seque. Como sabemos si se secó? Porque tocamos y no sentimos que el dedo está pegachento a la ceja, sino que no se pega. Entonces aquí nuevamente pasamos la otra capa haciendo presión sobre ya las cejas, no volvemos a peinarlas, sino que ejercemos presión ya con el pegante después de haberlas pegado. Aquí ya se secó y ya aplicamos las 3 capas, y lo que vamos a aplicar es o polvo suelto, o en mi caso, que es un tip bueno para, por ejemplo, si uno está aprendiendo, utilizarse fécula de maíz, o también pues como muchos conocen la marca Maicena, ¿cierto? Pero igual la fécula de maíz funciona muy bien. Y aquí ya empezamos a aplicar nuestra base. Entonces, si ustedes logran ver, con esa base que aplicamos de látex, o sea, así adhiere muy bien la base que estamos aplicando, porque no se ve que es sobre plástico, sino se ve como si fuera pues realmente piel. Entonces aquí ya estamos aplicándolo. Yo lo que normalmente hago también cuando voy a ocultar las cejas es que utilizo un poquitico más de pintura o de pigmento, y me lo aplico con esa paletica sobre las cejas para que quede bien cargado, para que cuando lo esté difuminando no se noten tanto las cejas, ¿cierto? Entonces aquí ya quedó la calva, ya ocultamos las cejas y ya esa base queda a total disposición de cómo la queramos utilizar. Entonces les pido suscríbanse a mi canal, denle me gusta a este video y les seguiré montando cositas. Chao.